prevalencia mundial de 2 a 3%, ¿no? Es mayor en caucásicos. No hemos encontrado en realidad si hay un predominio ya sea en hombres o en mujeres. Tiene una edad de aparición bimodal, sí. Hemos encontrado, por ejemplo, picos entre 20 y 30 años cuando hay un familiar de primer grado. Y como le mencioné al grupo en la mañana, eso me indica mayor severidad a futuro, ¿no? Es un mal pronóstico en realidad. Ahora, el otro pico es de 50 a 60 años, ¿no? Es el segundo pico más importante. Y es en realidad el que abunda, ¿no? El que más vemos en la consulta. Hablamos, por ejemplo, de que más o menos tenemos 100 millones de personas con esta enfermedad que pueden padecerla en el mundo, ¿no? Es un porcentaje muy alto. Y lo peor de todo es que va en aumento. Ahora, cuando nosotros tenemos esta enfermedad y de repente muchos de ustedes, un hermano, un tío, algún familiar lo tiene, va a tener que darle ciertas indicaciones para que su psoriasis no empeore, no aumente. Una de ellas, por ejemplo, es, bueno, con la genética no se puede hacer nada, esa ya la tenemos. Pero sí van a haber, por ejemplo, factores como el estrés, el cambio de clima, ¿no? No es lo mismo tener psoriasis en verano que en invierno. Por ejemplo, los traumatismos cutáneos, algunas infecciones también, la obesidad, el consumo de alcohol y tabaco y algunos medicamentos. Cuando nosotros hablamos de genética, es importante que ustedes recuerden que la psoriasis en su mayoría es genética y hay una alteración al nivel del SORS1, ¿no? Entonces, vamos a tener que esta patología, mientras más precoces, es decir, en menores de 40 años, y nosotros tenemos el compromiso de, por ejemplo, alteración a nivel del SORS1, este va a tener un mal pronóstico a futuro. Es decir, es muy recidivante esta patología. Entonces, ahí, por ejemplo, este es un cuadro que lo que busca es la alteración a nivel de que está, del HLA-CW6, en la cual nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes menores y mayores de 40 años. Esta es la edad, ¿no? en la cual se delimita. Y tenemos, por ejemplo, en la psoriasis tipo 1, los antecedentes familiares son muy importantes. Como les mencioné, esta tiene una severidad crónica alta y las recidivas son muy frecuentes. Mientras que cuando ya pues, la persona es mayor de 40 años, vamos a tener que el antecedente familiar, si no lo encontramos, recuerden que a veces es una generación sí, una generación no. Hay poca severidad en la clínica, pero responden muy bien a los tratamientos instalados. Ahora, por ejemplo, con los factores que ya les había mencionado, un fenómeno muy reconocido en psoriasis es el fenómeno de Kepler, ¿no? ¿En qué consiste? Yo sufro, por ejemplo, de psoriasis, me quemo, me golpeo, me operan, cualquier cosa, ahí donde tuve el corte, ahí voy a desarrollar psoriasis. También puedo presentar este fenómeno en otras enfermedades. Por ejemplo, puedo presentarlo en líquen plano, puedo presentarlo en vitiligo, puedo presentarlo en verrugas, ¿no? No es un fenómeno patognomónico en psoriasis, pero sí es una de las patologías en el que más se da, ¿no? Las infecciones. Las infecciones de tracto respiratorio, olvidar. 1 o 3 semanas antes, yo puedo haber presentado una infección de tracto respiratorio superior y luego voy a presentar las lesiones en cuerpo, ¿no? Entonces, cuando estos pacientes vuelven a presentar un brote, por lo general está relacionado por una de estas infecciones. Medicamentos hay muchos, medicamentos incluso que estuvieron de moda, ¿no? Como por ejemplo los antipalúdicos, la cloroquina, hidroxicloroquina, los corticoides vía oral, los corticoides sistémicos, ¿no? Prednisona, dexametasona, eran una psoriasis muy inestable, eso es importante que lo recuerden. Los betabloqueantes, los YECA, ¿no? Son algunos de los medicamentos. Litio, en el caso, por ejemplo, de pacientes de psiquiatría, y en nuestro caso, hemos visto este efecto con medicamentos con terminafina, con isotretinoína, con itraconazol incluso, que son los medicamentos que nosotros usamos en dermatología. También hemos visto que muchas veces puede exacerbar el cuadro de psoriasis. El sol es un paciente con psoriasis es su amigo 10 minutos. Más de 10 minutos en realidad empeora el cuadro. El estrés, sí, pues es uno de los factores más relacionados en el cual encontramos mayor compromiso, ¿no? Los factores metabólicos, sí, por ejemplo, uno de ellos es el embarazo. Algunos mejoran durante el embarazo, empeoran después que ya sale el producto, empeoran. Los cuadros de hipocalcemia también, los famosos síndromes metabólicos. La obesidad es una de las patologías que suele empeorar o suele exacerbar todo lo que es psoriasis.
Síndrome metabólico, hay varios estudios en cuál hay la relación de síndrome metabólico y la aparición de psoriasis, ¿no? El alcohol, el tabaco, también muy relacionados. Ahora, cuando nosotros hablamos de la fisiopatología de psoriasis, ¿no? Primero tenemos que ver cuál es primero mi genética. Segundo, los factores que pueden estar interviniendo, ¿no? Si son, aparte de los genéticos, los factores ambientales. Un segundito, por favor. Un segundito. Mil disculpas, que tengo un niño pequeño. Ya. Entonces les estaba mencionando que, por ejemplo, esos son algunos de los factores que influyen. Y Rosita, estoy en clase, por favor. Ya está. Entonces estamos en la parte de fisiopatología. Ya. Ahí está. Listo. Continuamos. Entonces, como les estaba mencionando, además del factor genético, vamos a tener, por ejemplo, factores ambientales, ¿no? Como infecciones, traumas, el estrés, todo lo que ya les mencioné. Va a haber, definitivamente es una de las patologías más relacionadas con la parte inmunológica. Va a haber activación de las células inmunes, las TH1, luego esto me va a producir una gran liberación de mediadores proinflamatorios y finalmente eso es lo que me va a llevar al descamativas, codos, rodillas, encanta la región lumbar, muchas veces también tiene presentación en cuero cabelludo, no necesita, ¿no? O no requiere biopsia. Miren cómo se ven las placas delimitadas, ¿no? Eh, recuerden que tiende a ser bilateral. Esas son las zonas más frecuentes. Codos, rodillas, región lumbar, cuero cabelludo y puede ser en palmas y plantas. El raspado metódico de Brock, ustedes sí en el tiempo lo podrían recordar porque es todo un procedimiento que se da y recibe diferentes epónimos. Sin embargo, lo más importante, lo más recatable del raspado metódico de Brock, o que ustedes deben recordar, es el signo de Auspitz. El signo de Auspitz sangrante superior o simplemente un baja lengua, lo parten y con la zona, digamos, más áspera, ustedes van denudando la zona, ¿no? Van retirando y es como ustedes pueden ver ahí el signo de Auspitz o rocío sangrante. Y este es un signo patognomónico para psoriasis. Psoriasis butata, muy relacionada con niños, con adolescentes y con jóvenes adultos. Entonces, esta va a desencadenarse por una infección estreptocócica, por lo general, como les había mencionado, 1 o 3 semanas antes, yo puedo tener la infección estreptocócica y luego desarrollar la psoriasis butata, ¿no? Hay por lo general una presentación a nivel de tronco, ¿no? Y extremidades. Ahora, un diagnóstico diferencial en psoriasis muy frecuente, por ejemplo, con una patología que vamos viendo poco a poco. Por ejemplo, en la siguiente clase me toca que es pityriasis rosada. Parecidísimo en realidad. Cuando veamos pityriasis rosada vamos a encontrar ciertas características diferentes, ¿cierto? Pero
son muy, muy parecidas, ¿no? Muchas veces incluso nosotros nos confundimos. Sífilis, pero nos ayuda a diferenciar palmas y plantas, y las parasoriasis en pequeñas placas, ¿no? No voy a entrar en mayor detalle para no confundirlos, pero esas son las patologías que más se parecen a la psoriasis gutata. La psoriasis pustulosa, recordar, es pústula estéril, es pústula estéril, ahí no hay bacterias. Entonces son placas eritematosas, descamativas, ¿no? Va a acompañarse de las pústulas estériles y le gusta mucho en todo lo que es la eminencia tenar de manos y toda la zona del arco plantar, ¿no? Este es cuando hablamos de la localizada. Ahora, cuando nosotros hablamos de localizada, hablamos de una patología que es acrodermatitis de Halpern, ¿no? Esta, por ejemplo, es una de las formas más frecuentes de psoriasis pustulosa localizada. Otra patología que sí consideramos de riesgo en realidad, ¿no? Otra forma de psoriasis es la psoriasis pustulosa generalizada o de von Sumbusch. Esta sí puede, como tiene un compromiso generalizado, podría llevar al paciente muchas veces hasta la muerte. Entonces, con esta sí tenemos que tener mucho cuidado porque el compromiso sistémico que el paciente ya empieza a presentar y se sobreinfecta, es peor todavía. Otra psoriasis que podemos ver, pero que es de difícil diagnóstico, es la psoriasis inversa, ¿no? Psoriasis intertriginosa también la llamamos. Muchas veces nos confundimos con hongos, con micosis. El paciente viene, por ejemplo, bajo la mama con este tipo de placas, lo primero que decimos, cándida. Vienen las axilas, cándida. Vienen las ingles, cándida. Y muchas veces le dejamos tratamiento para eso antes de pensar en una biopsia, antes de pensar en un KOH. Entonces, por lo general, es cuando el paciente viene al control y no ha mejorado, que recién iniciamos a pensar que nos podemos haber equivocado y que este paciente requiere mayor estudio, ¿no? Porque cándida es lo más frecuente. Tampoco es que esta sea una forma de psoriasis que se dé a diario. Miren, ahí en el área genital. Cualquiera, como esta es una zona muy frecuente de compromiso de cándida, cualquiera diría que, por ejemplo, ahí hay un hongo agregado, ¿no? Y sin embargo es una forma de psoriasis. Es cierto que ya hay ciertas características que en el tiempo nos ayudan a diferenciar, como por ejemplo en cándida, las lesiones satélite, ¿no? O como en la psoriasis inversa hay un brillo en especial. Sin embargo, aún así podemos llegar a confundirnos, ¿no? Psoriasis eritrodérmica, ¿no? Que es uno de los casos, el primer caso. Esto no es muy frecuente, en realidad. Eh, sí tenemos que hacer diagnóstico diferencial con diversas patologías, sobre todo con los linfomas cutáneos, ¿no? Uno es el síndrome Sézary, que nos podría llevar a confusión. Entonces, ahí va a entrar a tallar la edad del paciente, el compromiso que tiene, ¿no? Si es solamente piel o si tiene otro compromiso de órganos, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo tener simplemente una psoriasis en placas o común y que se complica y me hace una psoriasis eritrodérmica, como también podría estar frente a un linfoma cutáneo, ¿no? Entonces, eso es importante cuando el paciente nos llega o se trata de la exacerbación de su psoriasis, que muchas veces han podido consumir corticoides, han podido consumir algún medicamento y se desató, o simplemente es que ya están desarrollando un linfoma cutáneo. La edad aquí entra a tallar. Si a mí me viene un paciente de 35 años, pensaré que es psoriasis. Pero si me llega un paciente de 65 años, yo ya estaré pensando que puede tratarse de un linfoma, ¿no? La edad entra tallada acá, muchísimo. Miren, el compromiso eritematoso, psoriasis de cuero cabelludo. Si bien es cierto, este tipo de psoriasis puede acompañar a la psoriasis en placas, la psoriasis del cuero cabelludo también se puede manifestar de manera aislada. Tenemos pacientes que solamente tienen estas placas eritematosas descamativas. Ahora, ¿cómo yo lo diferencio con la dermatitis seborreica, que es la famosa caspa? Es porque en el caso de psoriasis sobresale de la línea de implantación, es decir, donde se da la línea de implantación y sobresale, ahí yo diferencio que eso se trata de una psoriasis. Dermatitis seborreica por lo general solamente me compromete cuero cabelludo. Y en la imagen de la derecha es mucho más fácil, ¿no? Ahí están las placas instaladas, hasta Auschwitz se puede ver ahí. Hay una psoriasis en cara, que también se confunde muchísimo con dermatitis seborreica y la verdad es que son muy parecidas, ¿no? Yo tendría que hacer acá un KOH, un raspado, a veces esta biopsia, si es que quiero encontrar el diagnóstico. Se puede confundir con un lupus,
que son patologías que vamos a ver más adelante en la segunda parte. Se puede confundir con rosácea. Bien, ¿no? Por ejemplo, en dermatitis seborreica o en psoriasis, antes que las otras patologías es por la escama. Eso es lo que nos ayuda a diferenciar. La psoriasis palmar, que nos confundimos muchas veces con hongos en esta época de la pandemia, lo que tuvimos muchísimo fue dermatitis de contacto por los alcoholes en gel que se usaba, materiales geles, látex, etcétera, ¿no? Entonces tuvimos dermatitis de contacto, la gente limpiaba mucho, a ese tipo de dermatitis se agregaban hongos y empezaba la confusión, ¿no? Si se trataba de un hongo, se trataba de una dermatitis de contacto o estaba iniciando una psoriasis, ¿no? Entonces, ahí ayuda mucho el compromiso, si es bilateral, unilateral, eso nos ayuda bastante, ¿no? Psoriasis plantar, ahí es un poco más difícil que sea con dermatitis de contacto, a menos que el paciente tenga el contacto directo, ¿no? Ya sea con el material de la sandalia, ahora normalmente el zapato es sintético, podría darse. Pero una característica que nosotros encontramos es a qué nivel está el compromiso. Miren, ahí por ejemplo, nosotros podemos pensar en psoriasis plantar de acuerdo a la zona de compromiso. Por ejemplo, miren, ahí en la parte del centro, esa parte no pisa. Y ahí es donde tiene el compromiso. Eso por lo general me orienta a pensar que yo estoy frente a una psoriasis plantar, ¿no? En cambio, cuando, por ejemplo, si yo tuviera compromiso en las partes que sí tienen contacto con el piso, con el zapato, yo por lo general pensaría que se trata de una dermatitis de contacto, ¿ya? Ese es un detalle que también nos puede ayudar. En la psoriasis fungal, las onicodistrofias, ¿no? Simplemente viene a ser el cambio de la forma de la uña, ¿no? Se vuelven rugosas, se vuelven gruesas, cambian de coloración, se parece mucho a un hongo, ¿ya? A un hongo. Entonces, por eso es que el diagnóstico diferencial más importante es con la onicomicosis, ¿ya? Si me afecta todas las uñas, las 20 uñas se llama traqueoniquia, pero en la experiencia, en realidad, el compromiso cuando se ve es 2, 3 uñas, ¿no? ¿Qué me ayuda? Un KOH y un cultivo. Yo simplemente hago un raspado en la zona y lo cultivo y si me sale que tengo micosis, tengo que darle el tratamiento para micosis. Si me sale negativo, porque hay personas que consumen medicamentos para hongos, vienen usando fluconazol, terbinafina y traconazol, todo eso. Tengo 2 años en tratamiento para hongos y no me hace nada en los medicamentos, ¿no? Ya me he hecho raspados, todo me sale positivo, he tomado todos los medicamentos. Entonces, simplemente están frente a una psoriasis fungal. Es por eso que el paciente no mejora con la medicina para hongos y el tratamiento es totalmente distinto, ¿no? Tiene que recibir tratamiento para psoriasis. La psoriasis fungal, una característica es el famoso pitting. El famoso pitting. Esto sí lo vemos con cierta frecuencia, pero recordar que no es la única patología en la que se ve en la alopecia areata, se ve, por ejemplo, en los casos también de dermatitis atópica, ¿no? Entonces, es importante que estas fositas pequeñas o hoyuelos que también se conocen como Rosenau, o pitting ungueal o el famoso piqueteado sí se ve con frecuencia, ¿no? Aquí en psoriasis. También tenemos, por ejemplo, las manchas de aceite o manchas en aceite, ¿no? Que es considerado como un signo patognomónico. Lo vemos a veces, en realidad, en los pacientes, ¿no? Miren, ahí se ve muy bien la imagen. Después, por ejemplo, las hemorragias en astilla, ¿no? En realidad las imágenes acá no serían muy buenas porque es como nosotros lo vemos así de lejos, que se ven negruzcas, pero en realidad cuando uno usa la dermatoscopía, la lesión se ve más purpúrica, tiende a verse más purpúrica, más roja. Listo. Ahora, una complicación que sí se puede dar en psoriasis es la oligoartritis asimétrica, ¿ya? Hacen como dedos de salchicha. El paciente empieza a presentar de todos los tipos, de los 5 tipos de artritis, artropatía psoriásica, este es el más frecuente, ¿no? Ahora, esta es simplemente una lista de diagnósticos diferenciales, que son múltiples para que ustedes lo recuerden. La histopatología de psoriasis, si bien es cierto, nosotros no les exigimos que aprendan histopatología en dermatología, porque eso en realidad lo dejamos para los residentes, normalmente de dermatología, pero sí es importante que lo revisen, porque psoriasis es una patología muy común y sí viene normalmente viene, por ejemplo, en los exámenes de admisión para residentado, ¿no? Entonces,
tienden a preguntar por muchos epónimos. Preguntan por los microabscesos de Monroe, preguntan, por ejemplo, cuáles son las características en histopatología en psoriasis. Primero, ¿no? Que la granulosa o no existe o es muy, muy pequeña. Esa es una característica que desde ahí yo tengo que partir. La paraqueratosis. Por ejemplo, no deben llegar los núcleos a la parte superior, al estrato. No deben llegar los núcleos. Si los hay, eso es una paraqueratosis, ¿no? Los restos de neutrófilos, ¿no? De los Monroe, en la capa córnea, también los microcetos de Monroe. ¿Cómo podemos ubicarlos? ¿Ya? Las papilas dérmicas se van a hacer elongadas. Miren cómo presentan hacia abajo, se tienden a ser muy elongadas, ¿no? Y la cantosis, a nivel de la espinosa, ¿no? Cuando se da. Miren, no se olviden, microabscesos de Monroe, las famosas pústulas de Kogoj, etc. Recuerden que la epidermis es avascular. Sin embargo, cuando la psoriasis, todo la queratinización está acelerada, estos vasitos no se van a encontrar en la parte de la dermis, se van a encontrar en la parte de epidermis, que normalmente es avascular. Y es por eso que cuando ustedes hacen Auspitz, encuentran esos puntitos rojos, que normalmente no se debería ver. Si ustedes hacen un raspado muy superficial en su piel, no tendrían por qué tener sangrado, porque en la parte superficial no hay vasos normalmente. Ahora, cuando nosotros queremos hacer el tratamiento de psoriasis, primero tenemos que ver si se trata de una psoriasis leve, una psoriasis moderada o una psoriasis severa. Uno de los métodos más prácticos que nosotros tenemos es el área de superficie corporal, que lo hacemos con una manito. Ahí, por ejemplo, está representado el 1%, pero en realidad es 0.75, sino que es un modo práctico, ¿no? De poder usar. De acuerdo al número de manitos que yo encuentro en el cuerpo, colocando la manito en cada parte, es que yo voy a saber si se trata de una leve, una moderada y una severa. Entonces, como se ve ahí, por ejemplo, en la imagen, si yo estoy entre 3 y 10%, ya estoy frente a una moderada, si se más del 10% grave, que requerirá por lo general tratamiento vía oral, y si estoy en una leve, tratamiento tópico, nada más, ¿no? No es el único, es el método más práctico, sí, el que ustedes pueden recordar con mayor facilidad, pero el más usado, al menos para nosotros, es el PASI, ¿no? El índice de severidad, ¿no? De área de psoriasis. Yo ahí mido cabeza, mido extremidades, mido tronco, por ejemplo, tronco, todo lo que es extremidad superior y extremidad inferior. Esos 4 puntos son los que nosotros normalmente evaluamos de área comprometida. Obviamente que lo hacemos para casos más severos, ¿no? Si no, un BCA es suficiente. Ahora, en este PASI, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? Voy a evaluar primero qué tan rojo está, ¿no? Le daré 1 al más rosadito o casi nada y 4 al más severo. ¿Qué tan gruesa está la placa? También es algo que eso me ayuda del 1 al 4, ¿no? Y el grado de escama que yo voy a tener en este paciente, ¿no? Entonces, todos esto entra a tallar en PASI. Ya se ha simplificado, es decir, ya hay modos de calcularlo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos áreas de regiones afectadas, ya tenemos scores que se le da al paciente, ¿no? Por ejemplo, también de región de cuerpo. Son scores que ya entran en una calculadora, ya lo calcula, pero para que ustedes sepan de dónde sale eso, por ejemplo, les presento este ejemplo. Si yo quiero sacar cabeza, ¿cuánto de PASI hay en cabeza, por ejemplo? ¿No? Entonces, ¿yo qué voy a evaluar? Voy a evaluar el área, ¿ya? Que ustedes ya saben, según el score, ese es un valor ya dado. El eritema, eso es un poco subjetivo, porque va a depender de mí si le doy 3 o 4. La induración también dependerá de mí si le doy 3 o 4. Por eso algunas personas no le creen o no le dan mucho valor a PASI. Sin embargo, por más que sea subjetivo, es lo que más se acerca, ¿no? Y la descamación. Entonces, ¿cómo nosotros planteamos? Un ejemplo sencillo. Por ejemplo, en cabeza. Yo tengo un compromiso, como ustedes ven en el score de acá, supongamos que tengo entre 90 y 100%. Le daré 6. Entonces ahí está el valor de 6 en cabeza. Me parece que está muy rojo, 4. Está muy infiltrado, 4. Hay demasiada escamación, 4. Entonces, yo hago esa multiplicación, ¿no? De estos valores ya establecidos, porque esta es una fórmula ya dada, no es que es una fórmula ya dada. Entonces yo multiplico 6 por la suma de los 3, que en este caso le di 4 a cada uno, y lo multiplico por 0,1 porque estoy en cabeza. Si es que yo estoy en extremidades superiores, lo multiplico por 0,2.
Si estoy en tronco, por 0,3, y si estoy en extremidad inferior, por 0,4. Pero estos son valores de acá, de 0,1, 0,2, son valores ya dados, ya establecidos. Y en el caso de 6, se lo doy yo de acuerdo al porcentaje que yo encuentre. Entonces ya dependerá de mí, como les mencioné en el cuadro anterior, si es que yo le doy 1, le doy 2, le doy 3, 4, 5, 6. Ahora, como les decía, ya nosotros lo metemos todos los valores a una calculadora y me sale el valor, pero siempre es importante que yo sepa de dónde salen esos valores, cómo yo los llevo a calcular. Y supongamos que hablamos de un paciente que está comprometido casi en un 100% y hago la suma de todos ellos, el tope en PASI siempre va a ser 72. Ese es el valor tope. ¿Ya? Por lo general puedo tener 30, 40, 20, y eso, este PASI, me ayuda para que yo sepa si es que necesito un tratamiento más agresivo o no, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy frente a una psoriasis moderada, PASI entre 7 y 12, y grave PASI mayor de 10, perdón, mayor de 12, en algunos lugares lo consideran mayor de 10, nada más. Eso ya varía de un hospital a otro. Entonces, yo tengo compromiso a este nivel y digo, bueno, yo tengo tal tratamiento tópico o tengo tal tratamiento vía oral, pero mi paciente ya necesita, por ejemplo, biológicos. Con estos, con este PASI elaborado este paciente, yo puedo justificar que mi paciente necesite biológicos, ¿no? Entonces, los factores de cuando yo inicio tratamiento, lo que les mencioné inicialmente, que es vital, si el paciente no cambia sus hábitos, si sigue tomando, fumando, comiendo, etcétera, y sigue estresado, este paciente es un fracaso total en su tratamiento. Entonces, por ejemplo, yo estoy con un tratamiento tópico. ¿Qué voy a usar? Los tratamientos tópicos van normalmente para la leve. Si yo estoy en una moderada, de repente un tópico, es decir, una crema, más un poquito de fototerapia. Graves ya vendrán todos los sistémicos, ¿no? Entonces, este es un esquema en la parte inferior que más o menos les ayuda, les orienta de qué tanto yo voy a necesitar, ¿no? Por ejemplo, tratamiento tópico necesitarán casi todos los tipos de psoriasis. Fototerapia de moderada en adelante. Ya vía oral, ¿no? De moderada también en adelante muchas veces. ¿Ya? Y biológicos sí ya los casos muy graves, definitivamente. Entonces, cuando yo hablo de tratamiento tópico, hablo de una cremita. Eso sí lo van a ver ustedes. Ustedes van a tener pacientes con psoriasis, cuando sean médicos generales, cuando estén haciendo su serum, van a necesitar conocer al menos algunos corticoides tópicos que se pueden usar en psoriasis. Betametasona, clobetasol, ¿no? Aunque les parezca mentira, hasta la fecha, a veces, si a mí me llega, por ejemplo, un paciente de periferia y me dice, doctor, vengo usando solamente betametasona o clobetasol, para mí está bien, está perfecto. Es lo que le pudieron instalar, porque no le voy a pedir que le pongan tacrolimus porque es un medicamento caro y normalmente no lo tienen en la periferia. Pero a veces hay pacientes con psoriasis que vienen siendo tratados con clotrimazol, que es un medicamento para el hongo. Entonces, ya hay cosas que se tienen que plantear de inicio, ¿no? El tratamiento, si yo estoy seguro que mi paciente está frente a una psoriasis en su forma leve, tengo que usar un corticoide tópico, o sea, betametasona o clobetasol. La hidrocortisona, que es un corticoide de baja potencia, honestamente no funciona en psoriasis. Perdemos un poco el tiempo con la hidrocortisona. Es bueno para otras cosas, ¿no? Para dermatitis de repente, pero para psoriasis no. Entonces, muchas veces me viene un paciente con una placa muy gruesa. Tengo que ayudarme de los queratolíticos. Eso es el ácido salicílico, no el ácido acetilsalicílico, sino el ácido salicílico. Lo junto y ya está, ¿no? Me ayuda para que el paciente descame y pueda ingresar el corticoide. Si no, el corticoide se queda superficialmente nada más. Nos ayudamos muchísimo con tacrolimus, nos ha ido muy bien con tacrolimus, no solo para cara y la inversa, sino también nos ha ayudado bastante en otro tipo de psoriasis ante lesiones que de verdad eran muy severas, también nos ha ayudado, ¿no? El tazaroteno, honestamente, yo lo uso poco, porque irrita mucho, pero está dentro de las terapéuticas, esa es solamente mi experiencia. Los análogos de vitamina D recién están ingresando, o sea, son muy buenos, se usan mucho fuera. Acá digamos que recién los estamos usando porque recién empezaron a llegar, ¿no? Entonces, en el tratamiento tópico, no se olviden, hay múltiples alternativas. Los corticoides, los derivados de la vitamina D que les mencioné, los retinoides como el tazaroteno, los alquitrán de hulla también. Lo que pasa es que los alquitrán de hulla no han hecho que los pacientes se adhieran al tratamiento porque les comento que huelen muy mal y aparte manchan muchísimo la ropa. Y como se usa normalmente en la noche, entonces el paciente no se llega a adherir al tratamiento. Por eso es que se han ido dejando de lado, pero son excelentes antimitóticos.
excelentes antimitóticos. Entonces, como ustedes saben que en la psoriasis está acelerada la queratinización. Si yo recambio de piel normalmente en 28 días, en ellos recambian en 4 a 7, este iría muy bien porque va parando esa mitosis tan acelerada. ¿Ok? Alguno de los corticoides para que los vaya conociendo. ¿Cuál sería el corticoide ideal? Uno que tenga que sea muy potente y que tenga bajo riesgo. Eso es en el centro, ¿no? Pero en la experiencia, normalmente, pues, lo que más usamos es clobetasol, alobetasol, que son de muy alta potencia, betametasona, con la mometasona también nos ha ido muy bien, es un excelente corticoide, pero también tenemos que ver el tema de los costos, ¿no? Mientras más seguro es, también es más caro, y como esta es una enfermedad crónica, de repente yo lo puedo comprar 1 o 2 veces, pero luego voy a optar siempre por lo más cómodo. Algunos de los medicamentos, ¿no?, que usamos para que los conozcan, ¿no? Mometasona, por ejemplo, que es dermacortina, que es mometasona, betametasona, Cloves, que es el clobetasol, una marca más famosa, Dermovate, por ejemplo, ¿no? La saponato de metilprednisolona y cutivate o hidrocortisona son de baja potencia. Es básicamente para que, perdón, el hidrocortisona es de baja potencia, básicamente para que lo conozcan. La fluticasona es un corticoide potente y bastante seguro. Lo usamos mucho en bebitos, igual que el aceponato de metilprednisolona. Lo usamos también en dermatitis seborreica, en carita. Se tolera muy bien. Porque recuerden que el corticoide no es lo mismo usar un corticoide en la cara que usar un corticoide en la ingle o en el escroto. Por ejemplo, en el caso de los varones, se va a absorber hasta 40 veces más. Eso va a variar en qué área yo quiero usar. Si yo quiero usar un clobetasol, que es de muy alta potencia, en la palma, no hay problema, porque la palma es una de las zonas más gruesas y es poco lo que va a ingresar. Y ustedes ya conocen los efectos colaterales de los corticoides tópicos. Me produce atrofia en la piel, mucha estría, ¿no? Mucho adelgazamiento en la piel, y luego eso me puede llevar a dermatitis también. Por ejemplo, esta es una forma de calcipotriol, el tacrolimus, es la marca más famosa, es Cromus acá. Tazaroteno, pero como les mencioné, yo honestamente lo uso poco. Esa es la única marca que hay, Tazret, acá en Perú. Champucitos, que se usa para psoriasis. El Ionil-T salió del mercado recientemente, el clobetasol en champú, el Clovex es una maravilla, solo que es muy caro. Después lociones capilares, ya sea Lizar, Dermovate, que es una mucho más famosa todavía. Y en las uñas, nuestros pacientes cuando llegan, antes no teníamos solución, pero por ejemplo luego, con estos pitting, estas molestias que tenían los pacientes con psoriasis, no había nada tópico que le pudiéramos ofrecer. Pero luego salió Betalfatro, que nos dio excelentes resultados, y ahora los productos Nails, ¿no?, que también son del mismo grupo. Ahora, en tratamiento sistémico, nosotros, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta tres grupos: metrotexate, los retinoides sistémicos y ciclosporina. Eso es lo que tenemos que plantear. Entonces, si mi paciente, por ejemplo, tiene una psoriasis de moderada a severa, yo puedo dejarle fototerapia. Puedo mandarlo a la cámara para que use unas 2 a 3 veces por semana, y puedo dejarlo entre 29 y 40 sesiones, y el paciente va a mejorar, y muchísimo, porque es como una luz concentrada. Pero no es una cura. La psoriasis no se cura, jamás. Solamente se controla, ni siquiera con los biológicos, ¿no? Si alguien le dice, no, usa biológico, es un esfuerzo, gasta 60.000 soles en el tratamiento y todo, y con eso te vas a curar, es mentira. Con ningún tratamiento hasta la fecha ha habido cura. Entonces, yo puedo usar fototerapia y puedo usar metrotexate o acitretin, por eso les puse las dos imágenes, dependiendo de lo que sufra mi paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene el colesterol por el techo, no puedo usar un retinoide sistémico, no puedo usar acitretina, ¿no? Entonces, ambos son en realidad hepatotóxicos, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Cuando he fracasado con esos, tengo la alternativa todavía de ciclosporina. Como yo soy médico de salud, yo puedo contar con todos estos medicamentos y el paciente cumplir su tratamiento. Lo que pasa muchas veces en el ministerio es de que los tratamientos que se dan son maravillosos, pero a veces el paciente no lo puede costear. Pero en salud, la ventaja, no es perfecto de salud, pero la ventaja es que pueden seguir con su tratamiento, ¿no? No digo que de repente se le da la mejor marca ni nada, pero por lo menos puede cumplir, y nosotros también podemos evaluar qué tanto funciona o no. Entonces, la ciclosporina por lo general la usamos cuando no está yendo bien, metrotexate, neotigazol, y pensamos que este paciente va a ir a biológicos, ¿no? Va a ir de todas maneras. Entonces, por un tiempo hasta de 6 meses podría usar
el paciente ciclosporina, ¿no? Usamos como 200 miligramos por día, más o menos esa es la dosis aproximada. En el caso de metrotexate, podemos empezar con 10 miligramos a la semana, porque es semanal el tratamiento, pero vamos viendo de acuerdo al caso, ¿no? Hay pacientes que les dejamos 20, por ejemplo, para que recién funcione. Y la citratina sí por lo general los usamos de 1 a 2 por día, ¿no? Ese ya el tratamiento es diario. Hay que conocer algunos de los efectos colaterales de los medicamentos. Por ejemplo, la citratina va a resecar muchísimo todo lo que es mucosa, labio, o a nivel de ojo también. Las palmas, las plantas se resecan tanto que empiezan a recambiar totalmente la piel, ¿no? Y metrotexate tampoco es santo. A veces me da un poco de dolor de cabeza, de estómago, el paciente siente como que estuviera bastante agripado, etcétera, ¿no? Con mucho malestar. Por eso es que nosotros repartimos la dosis. Yo le tengo que dar 10 miligramos, sumamos 10 miligramos, pero no se las voy a dar juntas. Le daré 2 en la mañana, 2 en la noche. Si tengo que usar 20, le daré 2 en la mañana y 2 en la noche, 2 días seguidos. La idea es que empiecen a adherirse al tratamiento y les vaya bien. Nunca usen metrotexate sin ácido fólico. Tiene que ir ácido fólico junto a metrotexate. Yo le dejo a mi paciente sábado y domingo metrotexate y de lunes a viernes ácido fólico. No el mismo día, pues si no, no le va a dejar actuar. Pero tengo que proteger a mi paciente. ¿Ya? La máquina de fototerapia es por mostrarles una foto. También tenemos máquinas que solamente son para palmas y plantas, pero esta es la cámara, ¿no? Por llamarla, el paciente entra para esta psoriasis generalizada. Y otro de los tratamientos, pues que también tenemos en la seguridad social es los biológicos, los famosos biológicos. No son perfectos en realidad, pero sí han ayudado a muchos pacientes. Antes teníamos esta marca Remicade que nos iba muy bien, pero ya ahora tenemos el genérico y ya en realidad no hemos encontrado una respuesta tan buena como eso. Etanercept también va muy bien. Y adalimumab, que definitivamente es completamente humano y que es uno de los que da mejores resultados, ¿no? Pero recordar que no es que el paciente abandone sus otros tratamientos. Muchas veces van a la par. Continúan con su medicina de siempre y a la vez usan el biológico. Otros solamente se quedan con el biológico. Sino que en esta época de pandemia hubo que hacer muchas variaciones en los tratamientos porque no llegaban los biológicos. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto yo pienso usar biológicos? Tratamiento tópico siempre, ¿no? El tametasona, calcipotriol, que ahora hay, ¿no? De marca, es un tratamiento ya instalado. Pero ¿cuándo pienso en usar biológicos? Si yo tengo más de 10 o más de 12 de PASI, yo ya tengo que estar pensando una alta posibilidad para irme a biológico, ¿ya? Entonces eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, que el tratamiento en psoriasis es escalonado. Yo no puedo pensar en ir de frente a uso de biológicos si antes yo no he pasado por tratamiento tópico y tratamiento sistémico, ¿no? O tratamiento vía oral. Y también es criterio de cada uno. Si mi paciente me viene lleno de placas en todo el cuerpo, no le voy a dejar una crema, es decir, no le voy a dejar solamente tratamiento tópico. Si ya estoy en una moderada en adelante, me tendré que ayudar de fototerapia, me tendré que ayudar de vía oral, me tendré que de todo lo que tengo yo a la mano, ¿no? Metrotexate, citratina, y si no, me iré a ciclosporina. ¿Ya? Listo. Hasta ahí, preguntas, por favor. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Una pregunta. ¿Tiene alguna relación que los pacientes puedan presentar alguna deficiencia con la gravedad de la psoriasis o la extensión? Por ejemplo, si un paciente es lúpico, por llamarlo así, si sufre de lupus, ¿puede empeorar su psoriasis? Esa es la pregunta. Sí, sí está muy relacionado. Muy relacionado. Por ejemplo, es más, incluso tenemos pacientes que sufren de estas dos patologías muy relacionadas con la inmunología, como es psoriasis y vitiligo, ¿no? Entonces, tenemos pacientes que sufren de tiroides, por ejemplo, y tienen aparte estas dos patologías. Cuando su cuadro de tiroides no está bien controlado, el cuadro de psoriasis puede exacerbarse, ¿no? En el caso del lupus también, si yo tengo lupus y además tengo psoriasis, si mi cuadro no lo estoy controlando de manera adecuada, puede empeorar mi psoriasis. Doctora, otra pregunta. Yo había leído en Harrison que el mejor diagnóstico es la biopsia, pero había leído un artículo de la Sociedad Argentina de Dermatología que decía que el mejor diagnóstico es la clínica.
los signos que anteriormente había mencionado usted, como el del rocío sangrante, de la membrana desplegada, ¿cuál sería mucho mejor, por Ah, ejemplo? ya, sí, 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 estamos de acuerdo. Lo que pasa es que Harrison no es una buena bibliografía para dermatología. Cuando uno, por ejemplo, quiere encontrar, porque información sobre psoriasis se va a encontrar muchísima, ¿no? En la web, en diferentes textos. Pero Harrison, Farreras, los libros que son de medicina interna no es lo más recomendable para dermatología. Lo más recomendable para dermatología es Boloña, que ustedes lo tienen, Fitzpatrick, ¿no? Entonces, si queremos en realidad llegar a un consenso, el consenso que hacemos los dermatólogos es, la psoriasis, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico, no necesito yo tomar una, por ejemplo, si se trata de una psoriasis en placas, ¿no? Yo no necesitaría tomar una biopsia porque el diagnóstico es clínico. Pero si yo, por ejemplo, estoy frente a una psoriasis inversa, sí, muchas veces tengo que llegar a la biopsia porque puedo hacer un raspado previamente, es decir, un KOH y salirme negativo, pero ante no haber respuesta del paciente con los tratamientos instalados, yo tengo que plantearme la duda si estoy frente a una psoriasis inversa, porque ese sí es de difícil diagnóstico. Y ahí sí tengo que biopsiar. Pero ante una psoriasis común y corriente como la de placas, no, la verdad es un... Ahora, también te puede llegar un paciente maltratado, ¿no? Es decir, que se ha puesto tantas cosas, que se ha inyectado tantas cosas y te viene con las lesiones modificadas. Eso es diferente también. Ahí te puedes confundir porque la lesión está totalmente modificada. Ante la duda, ahí se ameritaría una biopsia. Caso contrario, no. No sé si te respondí, Claudia. Sí, muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra? Sí, Albert sí, levantó la doctora. mano. Mi pregunta es, ¿cómo podría diferenciar una dermatitis seborreica, ¿no? En cuero cabelludo, con una psoriasis que también se puede presentar en el cuero cabelludo? Sí. ¿Cómo hacer la Por diferencia? ejemplo, si tú solamente me estás hablando de la parte de cuero cabelludo de pelo, uno de los puntos que te ayuda es que en el caso de psoriasis sobrepasas la línea de implantación. Haces placa eritematosa descamativa, pero sobre esa placa va a sobrepasar la línea de implantación. Ahora, es importante que tú recuerdes que en la dermatitis seborreica está involucrado un hongo. Y tú puedes tener una psoriasis y además puedes tener el honguito, porque ese honguito lo tenemos todos, solamente que en los pacientes que sufren de psoriasis, a veces este honguito se multiplica un poquito más y me da los cuadros de dermatitis seborreica. ¿Qué te quiero decir con eso? Que tú podrías tener incluso las dos patologías al mismo tiempo. Pero si tú lo quieres diferenciar clínicamente, es porque te sobrepasa la línea donde empieza el pelo, la placa sobrepasa esa zona, o sea, te va a comprometer parte de piel. Como se ve en esta imagen, mira. Por aquí lo puse. Mm, acá está. Mira. Si yo veo la imagen de la derecha, yo no tengo dudas, ¿no? Hay placa, eritematosa, eso es una psoriasis. Pero si yo veo la imagen de la izquierda, yo sí me podría confundir. Entonces, si estoy frente a una dermatitis seborreica, porque no hay tanto, o una psoriasis. Entonces, si está sobrepasando la línea donde empieza el pelo, mira cómo sobrepasa, cómo hay eritema y descamación, es un modo como tú te puedes ayudar. Ahora, yo puedo sufrir de dermatitis seborreica, es decir, caspa nada más. Unos tendrán menos, otros más, ¿no? Otros harán toda esa descamación. Pero hay un estado que se llama seboriasis, que es un estado entre la psoriasis y la dermatitis seborreica. Y sí, en mi experiencia, como yo ya tengo la verdad muchos años ya en esto, sí he tenido pacientes que, por ejemplo, han debutado con dermatitis seborreica como tal, y con el paso del tiempo, con el paso de los, por ejemplo, 10 años después, desarrollaban psoriasis en el cuero cabelludo, ¿no? Entonces ya empezaban a formar cada vez las placas más grandes, ya los champucitos que normalmente le indicábamos ya no hacían nada, hasta que se terminaban instalando, ¿no? Las placas como tales, ¿no? Las placas de psoriasis. Y el tema del estrés está relacionado con los dos, tanto con dermatitis seborreica como con psoriasis, así que ahí como que no nos ayuda a diferenciar tanto. Pero la clínica sí, ahí sí puedes. Y si tienes mucha duda, igual, pues no, ahí puedes tomar una muestrita, se saca un pedacito de piel y se manda a analizar a patología y te responde si se trata de una psoriasis o si se trata de una dermatitis seborreica. No te recomiendo tanto el raspado ahí, porque te va a salir positivo casi siempre y eso no te va a ayudar en el diagnóstico.
porque puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Y, No sé si te doctora, respondí, Albert. sí, doctora, y en este caso, si tuviera las dos, como usted dice, porque puede presentar las dos a la vez, entonces, hace poco he visto un tratamiento, ¿no? Que usted ha dado un champucito, ¿no? Eh, que es de corticoide. Porque generalmente cuando es dermatitis seborreica, yo tengo entendido Antimicótico. de que, Claro. ajá, que ketoconazol creo que es para la caspa, pero y en este caso, si tienen los dos, ¿cuál sería recomendable aplicarle al paciente? Si tiene las dos cosas, se Administrar. tiene que usar los dos tipos de champú. Pero es intercalado. Por ejemplo, un día le puedes dejar, ya sea, cuando nosotros hacemos dermatitis seborreica, los champús que usamos normalmente es ketoconazol, es el más frecuente. Es más, hay una marca muy común que es Medicasp, que si tú tienes una dermatitis seborreica muy leve, te la va a resolver. Caso contrario, no, porque lo medicado en realidad es de 2% en adelante. Y es Medicasp que solamente tiene el 1%. Luego, por ejemplo, vas a tener el ciclopirox, que es uno de los que más usamos en la actualidad, el piritonato de zinc, de 2% en adelante. El piritonato de zinc también lo tienen en este champú que es muy común, que es el H&S, ¿no? Solamente que el porcentaje de piritonato de H&S es muy bajito para que pueda ser de venta libre. Pero si tú ya necesitas medicarte, es piritonato de zinc al 2% en adelante, ¿no? El ciclopirox de 1.5%. La variedad es enorme. Pero si yo, por ejemplo, tengo las dos cosas al mismo tiempo, tengo que ver el grado. Porque si, por ejemplo, es una dermatitis seborreica lo que predomina y es muy severa, hasta vía oral le tengo que dar al paciente. Y si solamente hablo de champú, se intercala. Un día se le da el champú para la dermatitis seborreica y el otro día se le tiene que dar el champú para psoriasis. Así es como lo tratamos. Un día, un día. Porque recuerda que el paciente con dermatitis seborreica, con psoriasis, se tiene que lavar el pelo diario. Y hasta que se controla. Y luego ya lo dejas pues, con un champú de mantenimiento, ¿no? Que por lo general es el champú con antimicótico, pues no lo puedes dejar con el champú de corticoide. Ahora, ese champú que yo te mostré, el Clovex, ese sí es para psoriasis. Es netamente para psoriasis y no lo usamos más de un mes en realidad. Un mes es el tope de tratamiento. Porque ustedes deben recordar que si yo exagero en corticoide, por ejemplo, en una mano, en el pelo o en cualquier parte, si yo exagero con el corticoide, puedo llevar a la aparición de hongos también. Entonces Claro. es importante que ustedes lo recuerden, ¿no? Ok, doctora. Muchas gracias. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tiene? Doctora, buenas tardes. ¿Cada cuánto tiempo se le realiza al paciente el tratamiento con fototerapia para evitar lo que son los efectos adversos que trae esta? La fototerapia la usamos 2 a 3 veces por semana y instalamos, por ejemplo, de 29 a 40 sesiones. Eso ya es algo que está instalado. Creo que tu pregunta es, ¿cada cuánto tiempo yo podría repetir esas 29 a 40 sesiones? ¿O tu pregunta era cada cuánto si lo dejo 2 o 3 veces por semana? Eso fue lo que no te entendí. Sí, doctora. Lo que usted dijo, quería saber más o menos lo establecido. Claro, lo establecido es 2 a 3 veces por semana, ¿no? Puedes entrar a cámara y se usa de 29 a 40 sesiones. Eso varía de acuerdo a cómo vas, ¿no? En los controles. Si en 29 sesiones se resolvió, o a veces se resuelve nada más en 20 queda. Ya no te sometes a más. Pero puede variar entre 29 a 40 sesiones. Ahora, supongamos que tú te mejoras. Ya no tienes lesiones, ya no... Pasa un año y tú nuevamente empiezas con lesiones. Yo no recomiendo que el paciente se someta a fototerapia tan seguido. No recomendaría. Primero trato de sacarlo con tratamiento tópico, de repente vía oral, y si es que ya no salió o necesita una ayuda más, de repente a fototerapia. Pero yo a fototerapia les recomiendo que si la van a usar es cada 2 años, porque es bien largo el tratamiento. Son 29 a 40 sesiones, es bastante tiempo. Y lo que hacen algunos pacientes, que tampoco yo recomiendo, es, se van, hacen 5 sesiones, 10 sesiones, se mejoran, lo suspenden. Pasa un tiempo, les vuelve a salir, ya no quieren tomar pastillas, no quieren usar crema, no, se van solitos, sin indicación ya. Se someten de nuevo a fototerapia, lo suspenden. ¿Están mejor? Lo suspenden. Sí, tampoco.
si es que yo hago eso a la larga, me voy a formar cáncer de piel a futuro, sí, con toda seguridad. No sé si era tu pregunta, por ahí, si te llegué a responder, ¿sí? Sí, sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra Doctora, pregunta, chicos? sí, doctora, disculpe. Mencionó que el estrés es un exacerbante de la psoriasis, ¿verdad? Sí, no lo Eh, causa, pero ¿qué- sí lo exacerba. claro, ¿es lo mismo para la dermatitis seborreica o no relación? No, sí, sí. La dermatitis seborreica, por ejemplo, está muy relacionado también con el estrés. Para los que lo sufren, por ejemplo, el eritema, la descamación en los surcos surcos nasogenianos, regiones supraciliares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El paciente está estresado, está preocupado por algo y uno lo mira nada más y está rojo, está que descama por todas partes, está muy, muy relacionado. Y en el caso de psoriasis, pero no es solamente, nosotros siempre cuando hablamos de estrés, siempre asumimos que es porque el paciente está muy apurado, está muy preocupado por algo, y no es solamente por eso, o sea, el cuerpo se estresa por diferentes cosas, ¿no? Puede estar muy deprimido también, puede tener pérdida de un familiar, pérdida de trabajo, todo eso también puede influir, ¿ya? Se ha sometido a una cirugía importante o le están diagnosticando varias enfermedades al mismo tiempo. Todo eso se considera en estrés. Todo lo que pueda hacer que mi cuerpo se estrese, cambia, baja el sistema de defensa y se empieza a manifestar todo, ¿no? Todo se exacerba. ¿Ya? Pero en ambas está relacionada. Ya está. Listo. ¿Qué otra pregunta tiene? Doctora, una pregunta. Respecto a lo que nos había comentado de la pitting ungueal, ¿solamente se va a ver en las uñitas? O sea, ¿no va a haber algo en la piel, por decirlo así, o es una manifestación más de de algún tipo de psoriasis? O quizá es como que al inicio se ve esa pitting ungueal y luego ya con el tiempo o con los años produce lo que es un tipo de psoriasis. Ay, no te entendí muy bien la pregunta, pero, por Ah, ejemplo, pitio unguial es el nombre que tú le das al piqueteado en las uñas, nada más, ujú. ¿ya? Que se ve en psoriasis. Ahora, si lo que tú me dices que, por ejemplo, es que yo puedo tener solamente pitio, que creo que es lo que pregunta la mayoría, ¿no? Hay pacientes que tienen pitio unguial y no sufren de ninguna enfermedad. Y su temor es si es que más adelante podrían sufrir de psoriasis o algo así. Eso es lo que te entendí. Ujú. ¿Sí? Esa es la Sí, pregunta. algo así, o si es como predisponente, si un paciente viene y digo, mira, más adelante puede No, ser que no es presente esto. patognomónico, no. No es patognomónico ni está relacionado porque recuerden lo que les mencioné hace un ratito, el pitio mundial no es solamente en psoriasis, se puede ver en pacientes que son alérgicos, por ejemplo, ¿no? Que sufren de dermatitis atópica, que sufren de alopecia areata, ¿no? Alopecia areata es cuando empiezan a perder el cabello en ciertas partes, ¿no? Entonces, está relacionado con varias patologías. Entonces, hay pacientes que a veces, o alumnos que a veces escuchan la clase y se empiezan a mirar las uñas y se encuentran que tienen miel piqueteado. Y piensan que eso podría significar que más adelante van a sufrir de psoriasis o van a sufrir de alguna patología en especial. Y no, no es así. Es simplemente que uno de los hallazgos que se da en los pacientes con psoriasis muchas veces son manifestaciones en uñas, ¿no? Que nos puede ayudar al diagnóstico. Una de ellas es el pitting mundial. Otra que encontramos son las manchitas en aceite, que no es tan frecuente en realidad, al menos en nuestro hospital. Otra que podemos encontrar son los hemorragias en astilla. Otra es que la uñita esté gruesa, amarilla, ¿no? Distrófica. Entonces, no significa que porque alguien tiene pitting unguial va a desarrollar psoriasis en futuro. No es así. Son hallazgos que se dan nada más. Ya, el tratamiento es igual como para todos, si es paciente. ¿Te refieres por el betalfatrus? Por el Sí. producto. Sí, betalfatrus, por ejemplo, había muchos pacientes que tenían simplemente las uñas feas, pues, ¿no? Medias irregulares o algo, le dejamos betalfatrus y iba muy bien, sino que es un producto muy caro. Entonces, el paciente muchas veces lo pensaba, uno le hacía la receta y ya veía si lo compraba o no, ¿no? Porque era caro. Y después en el tiempo, betalfatrus ha ido saliendo del mercado porque fue reemplazado por Cineil, que tiene una función muy parecida, lo sacó el mismo laboratorio.
Y la verdad nos ha dado buenos resultados, ¿no? Donde sí hubo mucha experiencia con el producto betalfatrio fue en España. Ahí se usó a diestra y siniestra y los resultados fueron buenos. Yo, la verdad, con mis pacientes tuve buenos resultados y especialmente conmigo, porque yo también usé betalfatrus una época que tenía las uñas medias irregulares y me fue bien. Pero hay un detalle. Mientras uno lo usa, el producto funciona bien, pero uno lo deja de usar y como que nuevamente se empieza a formar la irregularidad porque es como que yo tengo tendencia, por ejemplo, a tener la piel mega gruesa en la cara, a tener los poros abiertos. Dejo de usar el jabón que me ayuda a controlar y voy a volver a desarrollar. Es algo así, ¿no? Ah, ya, ya, doctora. Listo, gracias. ¿Qué otra pregunta tiene? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Espero No, que doctora, creo espero que que les está haya bien. quedado, les haya quedado claro la clase. ¿Ya? Psoriasis es un tema muy amplio, pero he tratado de resumirlo. ¿Ya? Igual, cualquier duda que ustedes tengan, pueden hablar. Ahorita está como delegado, Mario, no sé quién es el delegado general, pero cualquier cosa que necesiten estoy para servirles. Igual si necesitan la clase, me lo hacen Sí, saber doctora, nada más. buenas tardes. Lo he conversado, lo he hablado al WhatsApp para que me pase sus diapositivas, por favor. Sí, no hay problema. Lo que pasa es que no tengo ahorita el celular a la mano porque cuando estoy dando clases mucho suena y me distrae. Pero Ya, no hay problema, yo lo envío por ese medio. ¿Ya? ya, doctora, Ahorita gracias. voy a entrar a consulta, me toca hospital, ya tengo que irme, pero en la nochecita yo creo que lo envío. ¿Está bien? Ya, doctora, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. No, doctora.